En el pasado, Aizawa participaba en un juego en el que era objeto de burlas. Le lanzaban pelotas, se reían de sus errores y lo trataban como motivo de diversión. Jadeante, intentaba mantenerse firme, pero era evidente que estaba siendo humillado por sus compañeros. Uno de los chicos reía diciendo que solo era una broma y que, de lo contrario, parecería acoso escolar. Aizawa, en silencio, guardaba las expresiones de dolor y rabia. Años después, el tiempo avanzó hasta mayo de 2021. Se celebraba una reunión escolar de la clase del 2000. Antiguos compañeros se saludaban, sorprendidos por los cambios tras 20 años. Algunos comentaban sobre envejecer, mientras otros elogiaban a quienes se veían aún más atractivos. Satake, que en el pasado era vista como una chica común, ahora llamaba la atención por su belleza y encanto, atrayendo miradas y comentarios. Entre los invitados apareció Suzuki, recordado por muchos. Se presentaba con confianza, elegante y elogiado como siempre. Era notorio lo mucho que había prosperado, reconocido como banquero y hombre de alto estatus. Las mujeres comentaban que su esposa debía de ser afortunada, mientras otros se impresionaban con su salario altísimo. Como maestro de ceremonias del evento, Suzuki subió al escenario, hizo bromas, arrancó risas y agradeció a todos por su presencia, destacando lo especial que era reunir tantos rostros conocidos. El ambiente parecía ligero hasta que anunció que rememorarían los tiempos escolares. En ese momento, un invitado inesperado entró en el salón. El hombre caminaba en silencio, atrayendo la atención de todos. Al acercarse, su credencial reveló el nombre: Aizawa Yuichi. El ambiente se tornó pesado. Murmullos surgieron entre los presentes. Suzuki, sorprendido, se quedó congelado al verlo. El pasado volvió a la mente, las escenas de agresiones, burlas y humillaciones que Aizawa había sufrido en clase. El salón cayó en un silencio tenso. Todos lo miraban, incrédulos por su presencia. Suzuki lo observó fijamente y alguien preguntó, con una mezcla de incredulidad y provocación, cómo se atrevía a aparecer allí después de todo. Los compañeros susurraban, recordando el oscuro pasado. La reunión, que antes parecía festiva, ahora se transformaba en un escenario de memorias dolorosas y resentimientos. Suzuki alzó su copa y brindó con todos recordando los buenos tiempos de la escuela. Mientras algunos reían y respondían con un tímido «salud», otros cuchicheaban el fondo. Comentaban que Aizawa había sido el chico que dejó de asistir a clases tras sufrir bullying. Muchos se preguntaban cómo había tenido el valor de presentarse en esa reunión. Entre las miradas curiosas y juzgadoras, una mujer se acercó. Llamó a Aizawa, revelándose como Takano. Con un tono vacilante, preguntó si aún se acordaba de ella. Cuando él confirmó, ella se emocionó. Takano confesó que siempre se sintió mal por no haber hecho nada mientras ocurría el acoso. Dijo que deseaba pedir disculpas algún día. Avergonzada, explicó que no lo había lastimado directamente, pero se culpaba por haber sido una cómplice silenciosa. Recordando cuando se rió de él en el pasado, admitió que ahora tenía una familia e hijos, pero todavía cargaba con ese peso en la conciencia. Se disculpó una y otra vez, preguntando si él guardaba rencor. Aizawa, serio, respondió que no debía preocuparse. Sonrió y afirmó que no la odiaba. Aliviada, ella sonrió de vuelta, sin saber bien cómo reaccionar. Otros compañeros, observando de lejos, murmuraban si también deberían disculparse. Algunos minimizaban lo ocurrido, diciendo que no había sido tan grave. Suzuki, atento, escuchó a uno casi admitir culpa, pero lo interrumpió con una mirada firme. Luego se acercó a Aizawa, lo llamó por su nombre y dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Con una sonrisa, comentó que era bueno volver a verlo. Suzuki recordó la época en que Aizawa dejó de asistir a clases, mencionando que fue en el último semestre. Fingió pesar,
diciendo que todos se habían sentido tristes. Con ironía, afirmó que todos querían graduarse junto a él. Luego reveló sin rodeos que todo no era más que un juego, un pasatiempo cuyo objetivo era humillar a Aizawa. Para él, aquello había sido solo diversión hasta la graduación. El ambiente se volvió más pesado. Aizawa, sin embargo, extendió la mano, mirando fijamente a Suzuki. Dijo que también deseaba verlo de nuevo. Con una sonrisa fría, afirmó estar contento de que Suzuki no hubiera cambiado. Los dos estrecharon las manos frente a los compañeros que observaban en silencio. El fotógrafo pidió que todos se reunieran para una foto grupal. Suzuki pasó el brazo alrededor de Aizawa, acercándolo. Mientras mantenía la sonrisa para los demás, Suzuki le susurraba palabras hirientes. Decía que Aizawa había arruinado la fiesta con su presencia. Lo llamaba idiota, preguntándole si no se daba cuenta del ambiente. Molesto, le decía que le resultaba molesto. Recordaba los tiempos escolares, las pelotas lanzadas contra su rostro, la ocasión en que lo obligaron a comer basura, cuando sumergieron su cabeza en el inodoro. Suzuki criticaba su silencio y su incapacidad de reaccionar. Aizawa cuestionaba si, en caso de haber peleado, el acoso habría terminado. Con una sonrisa cínica concluía que tal vez sí, pero al final. Suzuki hablaba mientras el grupo se preparaba para la foto. Decía que siempre existe un motivo para que alguien sea víctima de bullying, sonría con crueldad. Miraba a Aizawa y le decía que su rostro estaba rígido, ordenándole que sonriera. Más tarde, Suzuki regresaba a casa donde su esposa lo recibía con cariño. Él respondía con una sonrisa diciendo que el encuentro había sido divertido. Su hija le preguntaba si todos habían cambiado después de 20 años. Él respondía que no mucho. A solas con sus pensamientos, Suzuki recordaba que siempre había sido visto como un fracasado y que, una vez perdedor, siempre perdedor, así era como funcionaban las cosas. A la mañana siguiente, se vestía con su traje y sonreía a su familia, diciendo que tenía un buen comienzo de día gracias a ellas. Mientras tanto, su hija Shiori se preparaba para la escuela, pero al abrir el caserío encontraba sus zapatos destrozados y notas con insultos. Entre ellas había un mensaje cruel, la palabra muere escrita en grande. Ella intentaba disimular, fingía que no pasaba nada, pero en sus ojos era evidente el miedo. En el pasillo, Shiori se encontraba con Aizawa, ahora profesora en su escuela. Él la llamaba por el apellido y la llevaba hasta la sala audiovisual. Allí le preguntaba si alguien la molestaba. Recordaba que había perdido el libro de historia la semana anterior, insinuando que podía haber sido robado. Shiori negaba con una sonrisa forzada. Decía que solo era un descuido, que se llevaba bien con todos. Aizawa lo observaba en silencio. Pero notaba la fachada. Le decía que los problemas pequeños ignorados pueden crecer y convertirse en una gran carga. Levantó el brazo mostrando las cicatrices, diciendo que lo había aprendido en carne propia. La chica lo miró asustada, con los ojos abiertos de par en par, y preguntó qué le había pasado en el brazo. Él explicó que alguien le había hecho eso cuando aún era estudiante. Ella quedó en shock, con los ojos abiertos de par en par, y preguntó si había sido víctima de bullying. Él confirmó en silencio, admitiendo que sí. Ella pensó que aquello era terrible, intentando entender cómo alguien podía hacer algo así. Al final, entre lágrimas, concluyó que él no parecía humano. El profesor entonces sonrió suavemente y prometió hacer lo posible para protegerla. Su mirada transmitía calma, pero detrás de sus palabras había algo enigmático. Más tarde, el director reunió a los profesores y habló sobre las noticias recientes de bullying. Dijo que esos casos podían influir en los alumnos. Pidió a todos que estuvieran atentos. Terminó diciendo que tenía grandes expectativas en ellos. Sonrió y afirmó que era importante mantener el historial de la escuela limpio, igual que en los años anteriores. Dejó claro que reportar incidentes no sería fácil. La reunión terminó y todos volvieron a sus tareas. Aizawa caminaba por el pasillo cuando fue llamado por otro profesor, Yasaki. Hablaron sobre la adaptación de Aizawa, ya que él estaba allí solo desde hacía 2 meses. Yasaki contó que llevaba 3 años y aún le resultaba difícil lidiar con la forma de la escuela. Explicó que el enfoque del director en mantener los registros limpios dificultaba denunciar casos de bullying. Era más presión para los profesores en lugar de un apoyo real. Pero Yasaki afirmó que aún así haría todo lo posible para proteger a sus alumnos. Aizawa lo miró y sonrió. Dijo que su actitud era maravillosa.
afirmó que estaba totalmente de acuerdo. Más tarde los alumnos estaban en clase. Shiori parecía distraída y pensativa. Cuando la lección comenzó, Aizawa llamó su atención por llegar tarde. Después inició la explicación sobre la herencia. Mientras hablaba, Shiori recordó lo que él le había contado antes. Recordó sus palabras sobre cómo el bullying dejaba cicatrices. Pensó en el brazo herido de él, sintió el corazón apretado y comenzó a preguntarse si ella misma estaba siendo víctima de acoso. Pero no sabía exactamente de parte de quién. Sus pensamientos se volvieron pesados. Entonces un compañero levantó la mano e hizo una pregunta. Quiso saber si la personalidad también podía heredarse por los genes. El profesor comenzó a explicar a la clase que alrededor de la mitad de la personalidad de una persona es heredada. Dijo que el ambiente en el que alguien crece, así como la crianza de los padres, solo tiene un pequeño efecto sobre la personalidad. Después contó sobre un experimento interesante que se realizó en el pasado. Preguntó si los alumnos conocían a gemelos idénticos. Explicó que ellos comparten exactamente los mismos genes con un 100% de semejanza. Hubo casos en los que gemelos fueron criados en familias diferentes y los científicos estudiaron la variación de personalidad entre ellos. Si hubiera mucha diferencia, eso mostraría que el ambiente tenía una fuerte influencia, pero los resultados mostraron muchas similitudes entre los gemelos. Se realizaron diversas pruebas como extroversión, sinceridad y fuerza mental. Al final, la conclusión fue que los genes realmente afectan la personalidad. Entonces, dijo que la mitad viene de la genética, pero la otra mitad proviene del ambiente externo. En práctica, eso significa los amigos. Según él, los amigos influyen más que la propia familia. Claro, en familias abusivas la situación es diferente, pero en condiciones normales son las amistades las que moldean más a la persona. El profesor entonces resumió diciendo que la personalidad está muy influenciada por la genética. Después de extenderse en la explicación, pidió a todos que volvieran al contenido de los libros. Al salir del aula, llamó a Tsuki. Notó que estaba distraída en la clase y le preguntó si estaba bien. Ella respondió con una sonrisa nerviosa, diciendo que solo se había quedado despierta hasta tarde. Él le dijo que tuviera un regreso seguro a casa. La chica parecía preocupada y lo llamó, preguntando si había logrado detener el acoso que sufrió en el pasado. El profesor se sorprendió con la pregunta. Ella, avergonzada, intentó disimular diciendo que solo no podía dejar de pensar en lo que él contó el día anterior. En ese momento, una amiga suya apareció y la llamó para ir juntas porque ya estaban atrasadas para la escuela preparatoria. Se despidió corriendo del profesor, dejándolo solo. Después, el profesor entró en la sala de preparación de ciencias. Allí permaneció en silencio hasta que pensó para sí mismo que había llegado la hora de enfrentar algo. De repente, sus recuerdos lo llevaron de vuelta al tiempo en que era estudiante. Se veía siendo sujetado por compañeros mientras uno de ellos traía un frasco con líquido y reía de forma cruel. Gritaban que era su ejecución, preguntándole si quería saber cómo se sentía tener el rostro quemado por ácido. El chico, desesperado, suplicaba ayuda, pero fue rociado en la cara con el líquido. Gritaba aterrado, creyendo que su rostro se estaba derritiendo. Los demás reían, mientras uno revelaba que solo era agua, burlándose de su desesperación. El muchacho cayó al suelo, siendo pateado, mientras escuchaba que nadie jamás lo ayudaría. Temblaba, empapado, oyendo que nadie lo necesitaba, que ni siquiera debía estar vivo. Miraba hacia la ventana, reflexionando que solo seguía vivo porque no había podido dejar de existir. Shiori regresó a casa y anunció su llegada. Su madre apareció en la sala, notando que había tardado. Ella explicó que se había quedado estudiando matemáticas en la escuela preparatoria. La madre confesó que en esos últimos 3 años había sido difícil convivir con otros padres. Shiori se levantó, incómoda, llamando la atención de su madre. Luego forzó una sonrisa. Dijo que entraría en escuela de los sueños de ellos. Afirmó con confianza que daría lo mejor de sí. En ese momento, su padre llegó a casa y la saludó con una sonrisa cálida. Dijo que debía de estar cansada y con hambre. Shiori respondió animada, llamándolo papá, feliz por su presencia. Durante la conversación, Shiori contó a su padre sobre el tema de la clase de ciencias. Dijo que había aprendido que la personalidad podía heredarse. Comentó que le sorprendió, pues nunca lo había escuchado antes. El padre estuvo de acuerdo, diciendo que tal vez fuera cierto.
Luego la miró y afirmó que los dos eran parecidos. Dijo que ambos eran entusiastas, buenos para ser amigos y que no ignoraban a quienes quedaban al margen. Shiori sonrió emocionada, diciendo que se parecía a su padre. Se sintió feliz por eso, orgullosa. El padre rió suavemente, compartiendo ese momento con ella. Después comentó que su profesor de ciencias parecía interesante. Dijo que le gustaría conocerlo algún día. Al día siguiente, Shiori estaba en la escuela, estudiando durante el recreo. Recibía ayuda de una compañera llamada Yumi. Shiori agradeció con entusiasmo, admirando la inteligencia de su amiga. Otros compañeros comentaban que Shiori siempre estudiaba en la hora de almuerzo. Decían que se había dedicado aún más desde que salió del club de baloncesto. Las compañeras recordaron que ella formaba parte del club. Ella confirmó, diciendo que aún le gustaba el deporte. A pesar de haberlo dejado para enfocarse en los exámenes, seguía ligada a ello. Cuando escuchó que tendrían clase de educación física, Shiori se animó. Gritó feliz que jugarían baloncesto. Pero al ir al casillero a buscar su uniforme, notó que estaba vacío. Asustada, miró alrededor hasta encontrar su ropa deportiva en la basura. El uniforme con su nombre estaba arrugado y sucio entre los papeles. Sus ojos se abrieron con impacto. En ese instante, Yumi entró al salón y vio la escena. Ella rió, diciendo que se cambiaría primero. Comentó que había olvidado mencionarlo, pero que un profesor la estaba buscando. Shiori quedó sorprendida, confundida en sus pensamientos. Se preguntaba si su compañera había visto eso hace un momento. Si lo había visto, ¿por qué no decía nada al respecto? Mientras caminaba por el pasillo, él la vio. Recordaba las palabras crueles, alguien burlándose de él preguntándole si de verdad creía que lo ayudarían. Él la llamó, preguntándole qué le pasaba. De repente, ella se apresuró, corriendo por el pasillo. Él la observó desde lejos mientras ella se alejaba, y pensó para sí mismo que el verdadero infierno comenzaba a partir de allí. Shiori participaba en la clase de educación física, pero su mente estaba lejos de allí. Miraba a los lados, sentía un peso en el pecho y pensaba en algo que no quería enfrentar. Confusa, se preguntaba por qué su amiga fingía no haber visto nada. Durante el entrenamiento, un compañero notó la mirada distante de Suzuki. Le preguntó si tenía algo en mente, pero ella lo negó, intentando disimular. Poco después, la profesora Yasaki apareció con una energía ligera. Dijo que había pasado tiempo desde la última vez y que solo debían divertirse. Shiori sostuvo la pelota con firmeza, decidida a aprovechar aquel momento. Pensó que, a pesar de todo, daría lo mejor de sí incluso después de 3 meses sin jugar. En medio del partido, Shiori encestó. Todos la elogiaron y por un instante se sintió bien. Pero su mente pronto volvió a la duda. Miró a Yumi, intentando preguntarle sobre lo que había visto antes. Yumi sonrió de forma extraña y desvió el tema. Dijo que no era nada especial, que solo debían disfrutar del juego. Antes de que Shiori pudiera insistir, el partido se volvió intenso. Otra jugadora chocó fuerte con ella y cayó al suelo. Los compañeros corrieron a ayudarla. Le preguntaron si estaba bien, pero sentía dolor y no pudo responder de inmediato. Fue llevada a la enfermería. La enfermera dijo que estaba consciente y que estaría bien, pero necesitaba descansar. Shiori, acostada en la cama, reflexionaba sobre su distracción. Dijo que la culpa era suya por perderse en pensamientos durante el juego. El profesor intentó tranquilizarla, recordando que los exámenes estaban cerca. Le dijo que estaba dispuesto a escucharla si quería hablar. Shiori suspiró, cansada de pensar tanto. Decidió dormir un poco, para huir de aquel peso. Mientras dormía profundamente, alguien entró silenciosamente a la enfermería. Era él, parado junto a la cama, observándola en silencio. Su amiga esperaba frente a la sala de profesores, inquieta, sujetándose con fuerza los brazos. Vio al profesor Aizawa acercarse por el pasillo y lo llamó, preocupada. El profesor preguntó qué sucedía, recordando que la última clase estaba por comenzar. Yoneda respondió que estaba preocupada por Shiori, aunque la enfermera había dicho que estaba bien. Él contó que la madre de Shiori había ido a recogerla
y por eso la chica se había ido a casa. Aún así, la preocupación no se iba de su mente. Aizawa se sorprendió con la actitud de la alumna. Le preguntó si realmente estaba preocupada por su compañera. Yoneda, confundida, reaccionó con fuerza. Dijo que claro que sí, que Shiori era su amiga. Avergonzada salió corriendo. Aizawa murmuró la palabra amigos, reflexionando sobre aquello. Poco después, otro profesor entró en la sala de profesores con un teléfono móvil. Dijo que un alumno había encontrado el aparato de Shiori. Aizawa se ofreció a llevarlo a la casa de la alumna. Aprovecharía también para entregarle algunas hojas de ejercicios. En la casa de Suzuki, su madre recibió al profesor con disculpas, agradeciéndole que se hubiera tomado la molestia. Aizawa la tranquilizó, diciendo que también estaba preocupado por la alumna. La madre contó que en realidad no quería que su hija tuviera un teléfono, pues creía que distraería de los estudios. Sin embargo, como la chica se quedaba fuera hasta tarde por el curso preparatorio, el padre insistió en que debía tener uno. Suspiró, admitiendo que sería raro que su hija fuera la única sin celular. De pronto, la mirada de Aizawa fue atraída por una fotografía familiar expuesta en un mueble. Su expresión cambió, volviéndose seria y melancólica. La madre notó que ocurría, pero respondió que no era nada. De repente, sonó el teléfono de la casa. La madre pidió disculpas y salió a contestar. Solo, Aizawa se acercó a la fotografía y sostuvo el portarretratos. Susurró en voz baja que aquello no era justo. En ese momento, Suzuki apareció en la puerta, llamando al profesor. Le preguntó si había algo extraño en la foto. Él disimuló devolviendo el marco a su lugar y dijo que no había nada. El profesor comentó que en la foto parecían muy felices. Preguntó si ella quería a su padre. Suzuki abrió una sonrisa aún mayor y dijo que amaba mucho a su padre. Explicó que aquella foto había sido tomada el día en que logró andar en bicicleta por primera vez. Recordó que estaba aterrada de intentarlo sin las rueditas, pero que su padre estuvo con ella todo el día. Al principio, intentaba pedalear solo por sí misma, pero después solo quería ver la alegría en el rostro de él. El profesor le escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y nostalgia. Para ella, la memoria era de felicidad. Para él, era un peso que no conseguía soltar. Suzuki sonreía y se sentía feliz al notar que todos estaban preocupados por ella. El profesor le recordó que el celular estaba cerca y ella le agradeció animada. Al ver los mensajes recibidos, decía para sí misma que aquello era bueno. Él preguntó si eso la hacía feliz. Ella respondió con naturalidad que sí, riendo con sinceridad. Pronto, la madre apareció preguntando por qué la hija estaba allá abajo, y Suzuki respondió que todo estaba bien, intentando tranquilizarla. La madre dijo que el padre llegaría pronto. Suzuki se animó y sugirió que el profesor esperara un poco para conocerlo, pero la madre interrumpió diciendo que él estaba ocupado, mientras el profesor solo sonreía en silencio. El padre llegó apresurado, llamando a su hija. Ella corrió hacia él, asegurando que estaba bien. Afuera, el profesor se alejaba, recordando cómo él también había querido ser presentado al padre de la chica. Mientras tanto, Suzuki era envuelta en el fuerte abrazo de su padre, quejándose de que le dolía, pero sonriendo con cariño. Más tarde, ya sola en su cuarto, recibía mensajes de su amiga preocupada. Entonces, una nueva notificación llamó su atención. Era un mensaje de alguien desconocido. Curiosa, aceptó la solicitud y descubrió que era un video. Cuando lo abrió, sus ojos se abrieron de par en par de susto. Era una grabación de ella misma durmiendo en la enfermería de la escuela. Asustada, observaba las imágenes y notaba manos acercándose a su cuerpo. En el video alguien la tocaba, sin que ella se diera cuenta, moviendo su ropa. El pánico se apoderó de ella, que se apartó del celular en estado de shock. El profesor Aizawa contestó el teléfono con calma. Del otro lado de la línea, una voz nerviosa agradeció por la ayuda del día anterior. Él preguntó cómo se sentía Suzuki. La madre respondió que no estaba bien y que quería llevarla al hospital. Aizawa deseó que mejorara pronto y colgó la llamada. En el aula, Aizawa concluyó la llamada de asistencia y anunció el fin del homeroom. Mientras tanto, Yoneda se levantó de su pupitre, vacilante, y fue hasta Nagumo.
Le preguntó si podía molestarla ya que sabía que era cercana a Suzuki. Con la mirada baja, Nagumo admitió que había sido la responsable de chocar con Suzuki y que se sentía culpable por ello. Comentó que le había enviado un mensaje a Suzuki, pero no recibió respuesta, a pesar de que el mensaje había sido leído. Empezó a insinuar que Yoneda, por estar siempre con Suzuki, debía saberlo todo. Comentaron que Suzuki era demasiado pegajosa e incluso la obligaba a estudiar juntas en el recreo. Las compañeras rieron diciendo que a veces parecía que ella estaba cansada de la amistad con Suzuki. Avergonzada, Yoneda forzó una sonrisa y terminó admitiendo que sí, un poco. Las compañeras rieron más, comentando que Suzuki era incluso demasiado amable. Aizawa, que observaba desde lejos, cerró los ojos con una expresión seria y pensó con amargura: ¡qué amigos maravillosos son ustedes! Shiori había pasado todo el día anterior descansando. Ahora se sentía mejor y agradeció con una sonrisa. La enfermera le preguntó cómo se sentía y Shiori respondió que estaba bien. Aún así, la mujer le recordó que se había golpeado fuertemente en la cabeza, por lo que la mantendrían en observación unos días más. Shiori, un poco nerviosa, dijo que tenía una pregunta. Quería saber si alguien había ido a visitarla mientras dormía. La enfermera comentó que muchas personas habían pasado, incluidas las chicas de su clase, todas preocupadas por ella. Shiori insistió, preguntando si había habido alguien más. La enfermera pensó un momento y luego recordó que además de sus compañeras, el profesor Aizawa también había visitado. De vuelta en el pasillo de la escuela, Shiori reflexionaba sola. Al final, no había descubierto quién había hecho el video. Según las palabras de la enfermera, solo pudo haber sido alguien de su clase. Eso la inquietaba. Se preguntaba si había hecho algo para merecerlo. El miedo crecía en su interior y esperaba que el video no se hubiera difundido. Aún así, abrió la puerta del aula con una sonrisa forzada. Saludando a todos por la mañana, sus compañeras se acercaron felices, contentas de verla de vuelta. Dijeron que habían estado preocupadas. Le preguntaron cómo estaba y Shiori respondió con una expresión animada. Yumi, su amiga, también se acercó. Dijo que había estado muy preocupada porque Shiori no había respondido a sus mensajes. Shiori, avergonzada, solo se disculpó, diciendo que estaba muy cansada el día anterior. Yumi le entregó los apuntes de la clase anterior. Shiori se sorprendió, pero los aceptó agradecida. A su alrededor, otros compañeros hablaban, reían y bromeaban. Todos parecían felices de que estuviera bien, pero Shiori no podía relajarse. Al mirar sus rostros sonrientes, se preguntaba si el culpable estaba entre ellos. Ese pensamiento la incomodaba. Aunque sonreía por fuera, en su interior solo podía repetirse que odiaba la situación. En la clase de ciencias, el profesor explicó sobre la división celular. Shiori y Yumi prepararon las diapositivas para observarlas bajo el microscopio. Yumi le mostró cómo usar las pinzas, mientras Shiori prestaba mucha atención. Comentaron que los experimentos también afectaban sus notas. Shiori trabajaba con esfuerzo, pensando que no quería causarle problemas a Yumi. Mientras trabajaban, se prometió a sí misma dar lo mejor. De repente, escuchó risas de compañeros cercanos. Estaban viendo un video en un teléfono y decían que era una locura. Shiori se congeló, temiendo que fuera su video. Nerviosa, los observó disimuladamente. Las chicas reían diciendo que era arriesgado no despertarse con alguien haciendo eso. El corazón de Shiori latía con fuerza. Se preguntaba si realmente era el video que tanto temía. Cuando una de las chicas le mostró el teléfono a Yumi, Shiori no pudo soportarlo más. Abrumada por la desesperación, se lanzó hacia adelante y golpeó el teléfono, tirándolo al suelo. Con lágrimas en los ojos, gritó que pararan de inmediato. El aula quedó en silencio mientras todos se giraban hacia el ruido. Algunos estudiantes se miraron y preguntaron si había sido Suzuki. Mientras tanto, Suzuki parecía confundida, sin entender qué pasaba. De repente se enojó y se acercó a recoger el teléfono. Gritó, preguntando qué ocurría y exigiendo que le devolvieran el teléfono. La atmósfera se tensó, pero Suzuki susurró suavemente que no se preocuparan. La confusión creció cuando otro compañero señaló que la pantalla no estaba rota, pero ese no era el verdadero problema. En el teléfono había una foto comprometedora. El aula quedó en silencio, hasta que el profesor intervino pidiendo calma. Les recordó que estaban en clase y confiscó el teléfono. Con una mirada seria, dijo que todos debían controlarse. Las reglas debían respetarse y usar el teléfono durante la clase estaba mal. El profesor decidió quedarse con el teléfono hasta el final del día. Yumi protestó, pero él mantuvo su decisión. Luego llamó a Suzuki para hablar con ella en privado. En el pasillo, el profesor le preguntó si su reacción tenía algo que ver con su ausencia del día anterior. Suzuki dudó, pero finalmente admitió que estaba al límite. Con lágrimas en los ojos, dijo que quería contarle todo lo que estaba pasando. Él recordó que estaba de su lado y le pidió que fuera a su oficina después del almuerzo.
Suzuki respiró profundo, le agradeció y aceptó reunirse con él. Durante el recreo, sus compañeros comentaron lo sucedido en clase. Reconocieron que Suzuki había sido valiente. Suzuki se acercó para disculparse y le ofrecieron pan como forma de reconciliación. Yumi, que también había estado involucrada, intentó restarle importancia al asunto. Las chicas la invitaron a almorzar con ellas, insistiendo hasta que aceptó. También invitaron a Suzuki a unirse. Mientras comían, una de las chicas sugirió ir a un karaoke después. Todos parecían entusiasmados, pero Yumi se negó, diciendo que tenía asuntos del consejo estudiantil que atender. Las chicas se reunieron charlando alegremente. De repente, Suzuki notó que habían creado un grupo de chat en sus teléfonos. Su rostro se congeló de sorpresa y la tensión aumentó cuando vio que incluso Yumi estaba incluida. Suzuki se puso nerviosa. Su corazón latía con fuerza y no sabía qué decir. Pronto se levantó rápidamente, murmurando que tenía que ir a otro lugar. Sus amigas la llamaron, pero ella salió apresuradamente al pasillo. Caminando sola, Suzuki se encontró con un compañero. Era Monaka, un viejo conocido. Lo saludó con sorpresa. Había pasado mucho tiempo desde que hablaron por última vez. Le agradeció por devolverle su celular que había perdido. Monaka explicó que lo había encontrado bajo un banco, debía haberse caído mientras ella dormitaba durante el almuerzo. Recordaron el pasado. Luego Suzuki le preguntó en qué clase estaba ahora. Monaka respondió con calma, mencionando su salón y profesor. Luego Monaka le dijo que había visto al profesor usando el celular de Suzuki. Dijo que reconoció la carcasa, que era muy única. Suzuki se sorprendió, sin entender por qué lo haría. Las dudas comenzaron a crecer en su mente. Recordó varias situaciones extrañas. Cada vez que algo perturbador le ocurría, el profesor estaba cerca. Eso no parecía una coincidencia. El miedo la invadió. Poco después el profesor apareció frente a ella. La llamó para que lo acompañara a la sala de preparación. Suzuki dudó, con el corazón acelerado, e intentó negarse. De repente le agarró el brazo. Suzuki intentó soltarse, asustada. El profesor le preguntó por qué había cambiado de opinión tan repentinamente. En ese momento apareció Monaka y dijo con firmeza que lo que estaba ocurriendo era acoso. Temblando, ella reunió valor y dijo que no podía confiar en él. Se disculpó y salió corriendo. El profesor miró a Monaka con seriedad y le preguntó si el chico le había dicho algo. Monaka respondió que sí, lo había hecho. El profesor ya lo sospechaba. Monaka confesó que le había dicho que lo vio usando el celular de Suzuki 2 días antes después de clase, y le preguntó por qué lo había hecho. El profesor dijo que de ahora en adelante sería mejor que evitara hablar con la chica. Monaka se enojó, sin entender por qué debía alejarse de ella, pero el profesor solo repitió que era lo mejor para ambos. Se alejó con pasos firmes, dando por terminada la conversación. Monaka quedó confundido, sin saber qué pensar. No podía entender el comportamiento del hombre. Mientras tanto, Suzuki caminaba sola por el pasillo afuera. El profesor la observaba desde la ventana. Lamentaba haber perdido su confianza, pero aceptó la situación con calma. Aún así, pensó que siempre estaría ahí, vigilándola como siempre. Ella tenía una expresión preocupada. En sus pensamientos, se preguntaba en quién podía confiar ahora. Ya no sabía qué hacer ni a quién recurrir. Se preguntaba si alguien estaba dispuesto a escucharla. Entonces sus ojos se fijaron en una figura familiar. Reconoció a otra profesora, Yasaki Sensei. La profesora parecía distraída, hablando por teléfono, pero desprendía un aura diferente. Shiori desistió de hablar con ella. La profesora reía diciendo que fuera del trabajo solo era una mujer, no una profesora. Quedó en encontrarse a las 8 de la noche en su hotel habitual. Al otro lado de la línea estaba el padre de Suzuki. Estaba claro que ambos tenían una relación secreta. Él dijo que también estaba ansioso por verla. Más tarde, un hombre llamado Namura fue al banco Sanimaru para solicitar un préstamo de 12 millones de yenes. Explicó que necesitaba el dinero para mantener su fábrica en funcionamiento. Dijo que era solo capital de trabajo y que pronto las cosas volverían a la normalidad. El empleado Suzuki escuchó con calma y revisó los documentos. Dijo que no podía aprobarlo. Explicó que la fábrica había estado en números rojos por 2 años. Dijo que Namura ya tenía deudas acumuladas y que era muy difícil para el banco ayudar en esa situación. Namura entró en pánico. Suplicó a Suzuki que lo reconsiderara. Agarró el traje del empleado, llorando y rogando. Dijo que si incluso el banco lo abandonaba, su vida y su fábrica estarían acabadas. Suzuki permaneció frío. Le pidió que soltara su camisa. Dijo que en realidad le estaba haciendo un favor al negarle más deudas. Le recordó que Namura tenía un hijo pequeño y hundirse más no ayudaría en nada. Namura rompió en llanto. Se fue destrozado y devastado. Suzuki entonces dejó escapar una extraña sonrisa. Era una sonrisa cruel que mostraba que disfrutaba del sufrimiento de los demás dentro del banco. Sus colegas lo elogiaron.
Dijeron que era increíble por mantener la calma. El gerente también mostró admiración. Algunos incluso comentaron que casi parecía que disfrutaba del dolor del cliente. Llamaron a Suzuki el mejor del departamento. Dijeron que sería ascendido el próximo año. Él escuchó todo con orgullo. Fuera del banco, Suzuki vivía para los placeres. Estaba teniendo una aventura con una joven profesora. La trataba solo como un juguete conveniente. La manipulaba fácilmente y reía por dentro. En sus pensamientos, llamaba a todos idiotas. Colegas, jefes, socios y amantes no eran más que piezas que controlaba. Para él, la vida era fácil. Nunca había conocido la derrota. Luego agarró su cabeza con fuerza, acercándola. Le dijo que era la única a la que realmente amaba. Ella respondió suavemente diciendo que estaba bien. Habían pasado ya un año desde que se conocieron, y él pensaba que últimamente ella se había vuelto más egoísta. En su mente decidió que probablemente era hora de terminar con ella. Cuando regresó a casa, una mujer lo recibió cálidamente, llamándolo querido. Ella sonrió y le dio la bienvenida, pero en su mente él pensó que era una lástima no poder tocarla más. Preguntó dónde estaba Shiori, y la mujer explicó que estaba tomando un baño. Él respondió con calma, pero por dentro reflexionó sobre su vida. Nunca había perdido antes, nunca había cometido errores, pero su único desliz había sido esta mujer. Ella quedó embarazada a los 19 años. Él solo lo descubrió después de que pasó el plazo para el aborto. Eso realmente lo tomó por sorpresa. Ella creía que tener un hijo podría arreglar su relación rota. Todo salió según su plan y él no pudo escapar. Ella lo había atrapado por completo. ¡Bienvenido!, gritó Shiori. Él sonrió de vuelta, diciendo que estaba en casa, sorprendido de lo natural que le salió la sonrisa. Las cosas eran diferentes ahora. Sintió calor en su pecho, dándose cuenta de que realmente había aprendido a amarla desde lo más profundo de su corazón. Preguntó por la escuela y ella respondió alegremente diciendo que había hecho amigos y se estaba divirtiendo. No parecía realmente feliz, pero él no lo notó. Pensó para sí mismo que ella vivía una buena vida. Tenía un padre joven y fuerte, y creía que debería estar orgullosa de su propia familia. Mientras tanto, Shiori enfrentaba otra realidad. En la escuela encontró notas crueles metidas en su mochila, llamándola fea, basura y diciéndole que se muriera. Temblaba, preguntándose cuánto tiempo duraría esto. Una compañera lo notó y se preocupó, pidiéndole que hablara con un profesor, pero ella forzó una sonrisa, diciendo que no era nada, que no importaba, aunque por dentro se estaba derrumbando. Corrió, ocultando su dolor detrás de una risa falsa. Más tarde, algunas compañeras hablaban de ella. Una sugirió añadirla al chat grupal, otra comentó que la habían visto llevándose bien con Monokan de otra clase. Los rumores se extendieron rápidamente y las sospechas crecieron. Shiori se quedó congelada, rodeada por las miradas de sus compañeras. El peso de su juicio cayó sobre ella, y se dio cuenta de lo cruelmente aislada que estaba. Aizawa caminaba por el pasillo. El aire se volvió pesado, las miradas se cruzaron, y el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Poco después, la ira se apoderó. Otra chica golpeó el escritorio con el puño, irritada, quejándose en voz alta. Preguntó por qué alguien había hablado con Suzuki, insistiendo que eran amigas. La chica intentó encubrirlo, diciendo que apenas hablaba con Suzuki. Negó ser su amiga, alejándose rápidamente para no ser asociada con ella. En el fondo, no quería lidiar con Suzuki y lo dijo sin vergüenza. El ambiente cambió a risas, pero la profesora Yasaki, que observaba, entendió exactamente lo que estaba pasando. En el aula de ciencias, Aizawa preguntó sobre el acoso. La profesora Yasaki dijo que Suzuki había estado actuando de manera extraña últimamente, manteniendo distancia. Callado, Aizawa fue cuestionado, pero respondió con una sonrisa tranquila. Dijo que, en su clase, no había acosadores. Fue una declaración firme, pero extrañamente alejada de la realidad. La profesora no quedó convencida. Al final, la tensión estalló en una confrontación directa. Una mano golpeó la puerta. Una mirada seria se encontró con otra. Él dijo que no se entrometiera, que no metiera las narices donde no debía. Mientras tanto, Suzuki caminaba sola por las calles después de la escuela. Un compañero, Monaka, la llamó, luciendo preocupado. Quería hablar sobre el profesor Aizawa. Suzuki se sobresaltó, pero aceptó escuchar. Monaka parecía inquieto. Dijo que la forma en que el profesor había actuado la semana anterior no era normal. Había decidido investigar por su cuenta. Le contó que había indagado sobre Aizawa y descubrió que antes había trabajado en otra escuela. El nombre de esa escuela trajo recuerdos a Suzuki, la escuela secundaria Kaina First. Había oído de ese lugar antes. Cuando Monaka buscó más información, todo volvió de repente a su mente. Las piezas comenzaron a encajar y un misterio mayor se reveló ante ella. Hace medio año, un video de violencia escolar se había difundido por internet. Mostraba a estudiantes golpeando a un compañero en el patio de la escuela y rápidamente atrajo la atención pública. El caso fue tan discutido que incluso apareció
apareció en las noticias. Los acosadores fueron expuestos en línea, sus nombres, direcciones e incluso las empresas donde trabajaban sus padres fueron revelados. Las repercusiones fueron inmensas y hasta los compañeros que de alguna manera estaban vinculados al caso terminaron con información personal filtrada. El profesor responsable de esa clase no se salvó. Su nombre fue revelado junto con los demás, manchando su carrera. Ese profesor era Yui, quien ahora era el profesor actual de los estudiantes. Suzuki salió del trabajo con una expresión cansada. Pensó en regresar a casa temprano ya que su esposa le había dicho que llegaría tarde por trabajo. Antes de irse, sus ojos se posaron en un cartel que anunciaba una reunión escolar. Recordó que la organizadora del evento había sido Shoji Ryoku. A pesar de su edad, todavía lucía bien y había logrado reunir a la clase para la reunión. Mientras caminaba, recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba Shoji. Se disculpó por llamar tan tarde y mencionó la foto de la reunión. Suzuki le agradeció por reunir a todos, diciendo que sin su ayuda nadie habría asistido. Pero Ryoku lo interrumpió. Reveló que no había sido ella quien contactó a sus antiguos compañeros. De hecho, alguien había encontrado su dirección y le exigió que reuniera a todos. Suzuki quedó desconcertado, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó su voz temblando. Ella dijo que esa persona había guardado rencor contra ellos durante 20 años. No había olvidado nada de lo que pasó en el pasado. Suzuki comenzó a irritarse, intentando entender quién estaba detrás de todo esto. Mientras tanto, Ryoko confesó que había tenido miedo de negarse. De repente, Aizawa estaba frente a Suzuki. Ryoko seguía hablando por teléfono, casi desesperada. Reveló que el responsable de todo era Aizawa. Suzuki, choqueado, escuchó la confirmación en vivo. Realmente era Aizawa Yuichi. La coincidencia parecía imposible, pero ahí estaba, después de tantos años mirándolo cara a cara.